nos asustamos muchísimo porque sabíamos de que esa presencia, esa entidad nos estaba acechando. Nosotros llegamos al borde de volvernos locos. Escuchábamos voces, mi nene que me decía, está enojada la señora mala está ahí. Muchos de ustedes seguramente recuerden algunos de los tantos casos que tuvimos sobre casas embrujadas en el canal. Por ejemplo, la casona de Villa Urquiza, la de Casilda, Santa Fe y también la de Ituzaingó, solo por nombrar 3 entre tantas que hay. Sin ir muy lejos, el último capítulo del canal impactó muchísimo, a pesar de que la plataforma no lo mostró como corresponde y hay mucha gente que aún no lo vio. Hoy tenemos una historia impresionante donde vamos a conocer cada uno de los detalles que vivió una familia en una casa embrujada en Chaco, donde la actividad paranormal seguramente al día de hoy sea igual o más intensa. Por una cuestión lógica que ustedes entenderán, no voy a poder publicar fotos de la casa, ni videos, ni tampoco decir la dirección exacta. Solo vamos a nombrar la localidad donde se encuentra. Ya que si hoy en día una familia está viviendo en este lugar, tenemos que respetar su intimidad. Les pido por favor que escuchen este relato hasta el final porque cada detalle es un momento de absoluto terror, se los aseguro. Pero antes de empezar quiero agradecer a todos los que nos acompañaron y se sumaron ayer en el primer episodio de Coordenada 3, un proyecto que está en marcha y que si no te suscribiste te invito a que lo hagas y que cada viernes nos acompañes en un nuevo episodio. Amigos, ahora sí, no los entretengo más y comenzamos con este nuevo relato paranormal. Bienvenidos. Mi nombre es Florencia y quiero contarte lo que viví junto a toda mi familia en una casa que compramos hace unos años en Chaco. Jamás nos imaginamos atravesar momentos así. Es difícil entenderlo, lo sé, pero puedo asegurar que es mucho peor vivirlo en carne propia. Ahora te voy a contar cada detalle de lo que pasó y cómo fue el final, si es que hay alguno. El 9 de abril del 2018 podría decirte que fue el inicio de esta gran historia. En ese momento mi esposo, mi hijo que tenía 6 años y yo estábamos viviendo en la casa de mi abuela, pero por cuestiones personales que no tienen importancia, tuvimos que irnos de ahí. Comenzó entonces una búsqueda apresurada a dónde mudarnos. Así fue que nos ofrecieron una casa en Barranqueras. Para quien no conoce, esta ciudad pertenece al área metropolitana de Resistencia en la provincia de Chaco. Hay que tener en cuenta que estábamos desesperados. Teníamos que encontrar un lugar con urgencia y esta casa no solo era muy buena por su ubicación, sino también porque el valor de venta era totalmente ilógico teniendo en cuenta el mercado de esos años. Te preguntarás si nos llamó la atención esto. La realidad es que sí. Pero en ese momento uno no se pone a pensar en ciertas cosas, simplemente buscas la mejor solución, lo más práctico y económico por supuesto. Justamente esta casa tenía todo, y claro, algunas cosas más que nos enteraríamos en muy poquito tiempo. Una mañana hablamos por teléfono con el dueño de esta casa y nos indicó también cómo llegar para poder verla y sacarnos todas las dudas sobre cómo se encontraba. Estaba ubicada, mejor dicho, aún está, en un barrio muy antiguo de Barranquera. Fue fácil llegar y cuando la vimos nos impresionó mucho el estado de abandono. Hacía mucho tiempo estaba deshabitada, no sabíamos las razones, pero tampoco en el momento, te soy sincera, nos importó mucho este tema. La maleza que había era impresionante y llegaba en algunas partes casi hasta el techo. Gran parte de la casa estaba tapada por árboles, pasto, enredaderas, de todo. Si bien era chocante verla así, entendimos, por lo que nos contó el dueño, que era perfectamente normal. Nadie estaba realizando ningún mantenimiento a la casa, por lo cual la naturaleza se estaba apropiando de ella, y en parte por esta cuestión, según él, era que la estaba vendiendo muy pero muy barata. Querían que alguien le vuelva a dar esa vida que en algún momento supo tener. Todas estas palabras tan románticas tenían un mensaje escondido que no sabíamos. Un detalle importante que recién tiempo después comenzamos a tener en cuenta fue que este hombre en ningún momento quiso acercarse a la casa.
Por cualquier inquietud o para retirar la llave e ir a verla, nos encontrábamos en cualquier otro lado o en su propia casa. Según él, por falta de tiempo, pero después comprobamos que se trataba de algo más totalmente diferente. Este señor tenía pánico de entrar a esa casa. Algunos días más tarde, habiendo hecho muchas cuentas y pensado bien todo, coordinamos con él, cerramos el trato en su casa, nos entregó la llave, papeles de la casa y si bien faltaban algunos trámites, ya podíamos ocupar la vivienda. Teníamos al fin un hogar, era nuestra casa. Tardamos varias semanas en limpiar todo y acondicionarla lo mejor posible para poder vivir cómodamente. El primer día, me acuerdo que entramos ahí, sentí un ambiente muy feo. Pero lo asocié, lógicamente, a cómo estaba todo, abandonado, sucio, lleno de insectos, maleza por todos lados, incluso algunas plantas habían ingresado al interior por algunas aberturas. Hicimos la pintura, arreglamos la mampostería en varios lugares, solucionamos el tema de los caños de agua, cambiamos el tanque, griferías, en pocas palabras, como lo dije antes, reacondicionamos la casa lo mejor posible y comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. Para comenzar a contarte todo lo que pasó en esta historia, lo primero que notamos fue la temperatura y la oscuridad. Sin importar cómo esté afuera o qué hora era del día, adentro estaba siempre helado y sombrío. Siendo una casa chica dentro de todo y con techos más bien bajos, era muy raro. Al principio pensamos que era por toda la vegetación que rodeaba la casa y por el encierro que tuvo tantos años, pero no. Las semanas pasaban, el terreno estaba totalmente limpio, la casa en condiciones y la temperatura siempre era fría. Y sin importar cuántas ventanas abriéramos o qué luz colocáramos, parecía estar siempre oscuro. A la semana que estuvimos ahí, era siempre a las 1 de la mañana, era sentir como que correteaban o que tiraban cosas arriba del techo, como piedras, y salíamos afuera a mirar si andaba algún gato o algo por arriba del techo, y lo más raro es que en la cuadra no había gatos y salíamos a mirar y no había nada. En un principio tomamos todo esto como algo natural, no lo atribuimos a cuestiones paranormales. Primero porque no teníamos miedo hasta ese momento y segundo porque jamás nos había pasado nada parecido a esto en nuestra vida. Pero los días, las semanas y esa casa harían que creyéramos en algo más que no comprendíamos. En otra ocasión, más o menos al mes de vivir ahí, pasó algo que sí nos causó terror. Estábamos en el comedor mirando tele como de costumbre y de repente y sin ningún aviso, casi todas las lamparitas de la casa explotaron, incluso algunas que estaban apagadas. Quedamos a oscuras por completo, solo nos iluminaba el resplandor de la tele que no tuvo problemas. Lógicamente no fue una sobrecarga de tensión, ya que ni la heladera, ni las teles, ni ningún otro aparato tuvo problemas. La instalación eléctrica para ese entonces estaba totalmente nueva y lo que más miedo nos causó fue que en ese momento el frío fue aún más intenso y que explotaron lamparitas que estaban apagadas, algo rarísimo. Creo, y esto lo fui pensando con el tiempo, que lo que habitaba esta casa simplemente quería seguir en total oscuridad. Esto no pasó una sola vez. Desde esa noche era prácticamente habitual encontrar más de una lámpara rota o quemada sin ninguna explicación. En esos días fue que comenzaron a escucharse también ruidos, pero adentro de la casa. Los escuchó mi hijo y luego nosotros dos. Se oían pasos, susurros, voces, golpes. Era impresionante y con el pasar de los días era aún peor y mucho más evidente. Una noche estaba acostada y en el comedor se sentía como arrastraban las sillas de la mesa, como las corrían para atrás. Salí a mirar y las sillas estaban intactas. Se sentía como le tapaban las ollas y la volvían a tapar fuerte. Nada, pasaban los meses y cada vez era peor porque estábamos de los más bien y nos levantábamos en plena oscuridad cuando dejábamos prendidas las luces porque reventaban los focos de la casa. Fue aún peor cuando comenzamos a sentirnos observados. Imagino que un poco por todo lo que estaba pasando, pero la sensación era clarísima. Seguramente alguien que vivió algo parecido entenderá lo que digo. Hasta que una mañana las agresiones físicas comenzaron.
Mi esposo se despertó con un dolor en la cara, en plena madrugada. Cuando se mira al espejo, estaba con varios rajuñones en su frente, mejilla y cuello. Claro que podría haber sido él dormido o tal vez yo sonámbula, pero ambos teníamos y tenemos las uñas extremadamente cortas al punto de no poder rasguñar. Ahí comenzamos a asustarnos mucho más porque lo que convivía con nosotros en esa casa estaba enojado y era más que evidente que no nos quería ahí. Los días pasaban y esas lastimaduras fueron sumándose. En los brazos, en la espalda, en las piernas. Muchas veces se daba cuenta ni bien se despertaba por la mañana, al sentir dolor y ardor, mientras que otras veces sentía el momento exacto cuando algo lo lastimaba durante la noche. Tomamos la decisión de adoptar un perrito y fue muy curioso lo que pasó con él desde un primer momento. Y ese perrito se quedaba en la puerta de la entrada de la casa y cuando yo lo llamaba me miraba y es como que se ponía a llorar, chillaba mucho y retrocedía y no tenía que ir yo a buscarlo y traerlo conmigo. Y se acurrucaba, me acuerdo bien, se acurrucaba por mi pecho y se quedaba ahí. No quería entrar a la habitación. Una tarde apareció de la nada un fuertísimo olor putrefacto. ¿De dónde salía? No sabíamos. Revisamos cada rincón de la casa y era imposible sacarlo. Aclaro también que muchas veces, así como se sentía tan fuerte, dejaba de hacerlo en un segundo y sin haber hecho nada. La casa siempre estaba perfectamente limpia. Somos una familia católica y jamás nos metimos en cosas raras como el satanismo, el espiritismo, la magia, entre varias cosas más. Lo curioso, y es algo que jamás nos había pasado, fue comenzar a tener todas las noches pesadillas, donde había demonios, personas lastimadas, seres horribles, y me di cuenta que todos teníamos el mismo problema cuando mi nene nos confesó tener estos mismos sueños sin saber por supuesto que nosotros también los teníamos. Fue bastante tiempo después cuando algunos vecinos con los que hablé me comentaron que antes de quedar abandonada fue habitada por varias familias que intentaron vivir ahí y no lograron hacerlo, yéndose en pocas semanas o mejor dicho, escapándose. Un día cruzo frente a la casa, había un kiosco y yo cruzo y me dice la señora del kiosco, me dice, ¿vos sos la señorita que se mudó en la casa de enfrente? Sí, le digo. Me dice, ¿y cómo vas en la casa? Y cuando me dijo así, yo quedé pensando y dije, ¿le digo o no le digo lo que estoy viviendo? Porque tenía ese temor a que no me crean, a que sea parte de mi imaginación, no sabía cómo. Y entonces le entré a preguntar. Me dice, yo estoy del año 79 viviendo acá y esa casa de que tengo uso de razón, la habitan, la deshabitan, la habitan, la deshabitan. No, nadie quiere quedarse ahí, porque ahí murió una mujer. Ahí mataron a una mujer y me dice, en ese tiempo que yo estaba viviendo acá, me dice un tiempo, un poco después de que yo me vine a vivir acá, me dice, ahí vivía una señora que realizaba abortos clandestinos en esa casa. Y lo del asesinato de esta señora que ella me contó, dice que fue 10 años antes más o menos que yo vaya a vivir a esa casa. Esa misma tarde, cuando mi esposo llegó de trabajar, le comenté todo esto, sumado a lo que varios vecinos habían dicho sobre la casa. Pero él se mantenía en dudas, no creía que la simple muerte de una mujer ocasione tanta actividad. Ahí seguramente algo más había pasado, decía. ¿Pero qué? No lo sabíamos aún. Una noche me desperté en plena madrugada muy agitada porque sentí a una persona parada al lado mío. Incluso sentí su respiración en mi cara, fue aterrador, y al prender el velador no había absolutamente nadie. Mi esposo se levantó, revisamos todo, pero era inútil, sabíamos que no encontraríamos a nadie. Me levanté porque no podía dormir y cuando estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua, algo me agarra del pelo y me pega un tirón muy pero muy fuerte que casi me tira al piso. Pegué un grito más de terror que de dolor. Fui al dormitorio corriendo, cerré la puerta y no salí hasta la mañana siguiente. Días más tarde ya no aguantábamos más, era algo espantoso estar en la casa, así que siguiendo una recomendación fuimos a ver a una mujer que supuestamente realizaba curaciones y limpiezas energéticas. Hablamos con ella, le contamos absolutamente todo lo que estaba pasando y había pasado desde el primer día.
Le hicimos incluso un planito de la casa para mostrarle dónde se sentía cada cosa, dónde se escuchaban los ruidos, dónde se sentía más olor a podrido. Contamos todo. Unos minutos más tarde señaló uno de los ambientes de la casa y nos dijo: aquí hubo una muerte muy violenta. Hay que resaltar que esta mujer no sabía dónde era nuestra casa, no era ni siquiera de Barranquilla. Por lo tanto, esa coincidencia en mencionar la muerte de la mujer, tal cual lo dijo la señora del kiosco, fue algo muy, pero muy intenso. Nos dijo entonces que prendamos una vela que ella misma nos dio en un punto exacto de la casa. Así lo hicimos esa misma noche cuando llegamos y antes de dormir. Todas las noches era a las 1 de la mañana el correteo por arriba del techo, pero no era el típico correteo de gato que se conoce, era pisadas. Era dentro de mi casa sentir que caían cosas y ir a ver y no había nadie, no había nada, nada estaba fuera de su lugar. Se volvió insoportable como mi esposo amanecía rasguñado, por así decirlo, y ya no sabíamos más qué creer. Estábamos al borde de la depresión. Yo en lo personal estaba al borde de la depresión, no quería salir de la casa, me encerraba dentro de la casa y quería estar ahí y nos estaba absorbiendo. Me dice esta señora, me dice: mira, ella está apegada a tu esposo, le está absorbiendo la energía y es una mujer, así que anda y prender una vela. Esa noche hicimos tal cual lo que nos dijo esta señora, prendimos una vela y nos dirigimos a dormir. Habíamos dejado todas las luces prendidas porque sentíamos como que se venían y se paraban en la puerta de mi habitación y cómo se iban. Mi perrito dormía para los pies de mi cama y ladraba toda la noche, y es como que algo le hacía tener mucho miedo, que era como que lo lastimaba. Entonces prendimos a verla y nos acostamos a dormir. Nos levantamos a las 3 de la mañana y estábamos en la plena oscuridad. Era todo oscuro, habían reventado todos los focos de la casa y quedaba uno que era el del baño, que cuando nos despertamos reventó solo. Nos asustamos muchísimo porque sabíamos de que esa presencia, esa entidad nos estaba acechando. Estábamos aterrados porque no había forma, al parecer, de sacar esta entidad de la casa. Las noches pasaron, algunas más tranquilas que otras, hasta que se me presentó. Fue uno de los peores momentos que pasé en toda mi vida. Mi esposo tenía que trabajar toda la noche y mi hijo se había quedado en lo de su abuela a dormir. Por lo tanto, estaba sola en casa. Tal vez esa entidad esperó el momento exacto. Me acuerdo perfecto que me quedé en el sillón del comedor mirando tele hasta que me dio sueño. Apagué y me fui a dormir, pero antes fui al baño. Entré, dejé la puerta abierta y mientras me cepillaba los dientes pasó algo. Tenía el espejo frente a mí, a mi lado izquierdo la ducha y a mi derecha la puerta, donde veo por el rabillo del ojo que una persona camina muy lentamente unos pasos y se para justo abajo del marco de la puerta y se queda quieta mirándome en silencio. Me quedé paralizada. Tenía a esta entidad totalmente oscura y muy fría a tan solo 50 centímetros de mí más o menos. No sabía qué hacer, si gritar, si darme vueltas, si enfrentarla, cerrar los ojos. Pueden estar seguros que en un momento así no tenés la más mínima idea de cómo reaccionar. Así que cerré los ojos y comencé a rezar, o al menos eso intenté. Ni bien dije la primera palabra, se apagaron todas las luces de la casa. Parece de una película y lo sé, pero fue tal cual te lo estoy contando. Miré para mi derecha y esta entidad no estaba más pegada a mí, estaba parada más cerca de la puerta de entrada. Seguía en la misma posición, totalmente inmóvil y observándome. Aunque no le veía ojos ni nada parecido, lo sabía, lo presentía. Me estaba mirando fijamente. Volví a cerrar los ojos y no dejé de rezar. Ahí fue cuando empezó el correteo ese que siempre escuchábamos en el techo, pero esta vez no estaba afuera. Era adentro de nuestra casa, por todos lados y con una intensidad que me genera miedo ahora mismo cuando te lo cuento. Después de un rato todo se fue calmando y aprovechando que esta figura negra no estaba en el mismo lugar, salí corriendo afuera y ahí me quedé hasta la mañana cuando volvió mi esposo.
Esa mañana tuvimos una intensa discusión. Quería irme urgente de esa casa. Nos estaba matando poco a poco. Nos estaba robando la alegría, el amor, nuestra energía, todo. Sé que parece algo imposible, pero aún fue peor de todo lo que estoy contando. Lo más frustrante para mí era que él no estaba incómodo en la casa. Padecía igual que yo todo lo que pasaba e incluso peor por las lastimaduras, y aún así quería quedarse porque decía que ese era nuestro hogar y ahí seguiríamos siendo felices. Una felicidad que solo él veía y que se había evaporado hace rato. Me sentía totalmente sola y desesperada, pero no podía hacer mucho más. Empiezo a cavar para plantar una planta. Encuentro una cajita. Adentro de esa cajita había una foto y estaba atada. La verdad que no la quise tocar. La abrí, vi que estaba esa foto atada con una cinta de color negro y tapé todo y dejé ahí. Después, conversando con una vecina, eran pocas las veces que yo salía, así que no me tenían mucho los vecinos y eran personas mayores la mayoría. Me dice, ¿vos sabías que la señora que vivía acá la habían matado? Sí, me comentaron algo de eso. Y me dice, el anterior inquilino, la anterior persona que estuvo acá, que estuvo habitando la casa, se fue porque sintió cosas extrañas en esa casa. Y yo le comento lo que yo estaba viviendo. Pero para mí es un infierno. Es un infierno porque tengo miedo, mi hijo tiene miedo. Mi hijo era un nene de 6 años que tenía miedo hasta de jugar. Él me decía, mamá, está otra vez la señora mala. Está enojada la señora. Cualquiera puede imaginarse la desesperación con la que convivía. Una vecina me contó que los últimos dueños habían abandonado la casa dejando absolutamente todo. Una noche se fueron y nunca más regresaron. Otro vecino con el cual comencé a charlar muy seguido me confesó saber sobre el crimen de esta mujer y también me dijo que según él, su alma nunca tendría paz. Sin dudas que tenía muchísima razón. La cuestión es que todo siguió igual o peor en algunos momentos. Nuestra vida se convirtió en un infierno. No teníamos paz. Y si bien llegamos a un acuerdo para mudarnos, no teníamos dónde hacerlo, ni tampoco el dinero, ya que todos nuestros ahorros se fueron en la compra y en los arreglos de esta casa maldita. Estuvimos más de 1 año y medio así. Los últimos meses intentábamos estar lo menos posible adentro de la casa porque era algo aterrador. Se escuchaban ruidos, voces, se veía una sombra que iba y venía para todos lados. Las luces seguían quemándose. El frío era tremendo. El ambiente en general era horrible. Más que nuestra casa, parecía que estábamos en una tumba. Decidimos venderla porque ya era insoportable. Bajamos muchísimo de peso, nos iba mal, muy mal. Todo empezó a suceder desde que nos mudamos a esa casa. Nos iba mal. Yo me desmayaba sin motivo aparente. Tenía desmayos, como que me quedaba paralizada y me desmayaba. Empezamos a tener menos momentos para dormir, no podíamos dormir, porque si intentábamos dormir, sentíamos esa respiración, sentíamos como que alguien se acostaba en la cama y era horrible. Entonces la decidimos vender y le tomé unas fotos a la casa para poder mostrársela a la persona que le iba a comprar. Y en 2 de esas fotos se apreciaba a esta persona, a este ente, a esta mujer que nos venía acechando hace 1 año y medio. Saqué una foto de la parte de atrás con la ventana abierta de mi habitación y esta mujer estaba asomando la cara. La saqué con una tablet que era de mi hijo y esa tablet, sin ningún motivo aparente, dejó de funcionar. Tiempo después logramos vender la casa y absolutamente todo lo que nos venía pasando se calmó. Nunca más vivimos episodios paranormales como en ese lugar. Desconozco completamente si hoy en día está o no habitada, pero como su dueño anterior, nosotros tampoco queremos acercarnos ni siquiera para verla de afuera. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No te muevas porque dejé un pequeño fragmento para terminar la historia.
Amigos, muchísimas gracias a todos los que apoyan el canal, ya sea compartiendo estos relatos, dejando comentarios, con colaboraciones económicas y estando siempre presente en cada uno de los episodios. De verdad, gracias. Me encantaría que me digan qué opinan sobre todo lo que escucharon hoy y ahora sí, nos vemos en unos días y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos. Porque cuando yo vivía allá tenía hasta deseos de quitarme la vida. Estaba al borde de la depresión, me encerraba, no quería salir, tenía sueños raros, soñaba hasta incluso con una figura oscura que tenía cuernos, se parecía mucho a un burro, a una mula, pero con cuernos, y arrastraba como que tenía los ojos rojos y el pelaje muy negro. Siempre lo veía adentro de mi habitación o en el pasillo, en mis sueños cuando yo soñaba que lo veía o no sé si lo estaba viendo o si estaba cerca mío y yo no lo podía ver. Ya no sabía que era real. Escuchábamos voces. Mi nene que me decía: la señora mala está ahí. Sí, mamá, ahí está. Mi perrito que a veces hasta se orinaba del miedo de no querer ir a mi habitación, no quería entrar. Siento mucho miedo. Y hasta donde sé, la persona que nos compró a nosotros estuvo creo que menos de una semana y se fue. Y no sé si alguien la habitará ahora o no, pero espero que nadie más la habite porque realmente hay una presencia muy oscura y muy maligna en esa casa y no soy la primera persona que la vio. No somos la primera persona que la vivió y que sintió cosas muy negras y muy negativas en esa casa. Y esa casa realmente te incitaba a hacer cosas muy feas. Nosotros llegamos al borde de volvernos locos.